Hola comunidad de Insiders, hoy tendremos una conversación con un invitado de lujo, nada más y nada menos que Iván Gutiérrez, el gerente general de Verdi Design, el estudio de diseño con sello colombiano que transforma el interior de tu casa gracias a sus creaciones artísticas inigualables en el mundo. Agradecemos su presencia y adentrémonos en el sistema. Sí, Edu, no, muy agradable este espacio y te felicito de verdad por esta iniciativa porque a los emprendedores y a los emprendimientos hay que apoyarlos y hay que apoyarlos mucho porque es el futuro del país. Eso lleva a la mano muchos beneficios y por eso te felicito por la iniciativa. Chévere poder compartir ideas, chévere poder hablar pues con un amigo de estos temas. Verdi es un estudio textil de diseño 100% colombiano. Nos encargamos de mezclar fibras naturales con metales para crear textiles contemporáneos. Entonces nosotros vendemos productos de lujo que incluso nosotros los llamamos piezas de arte porque nosotros lo hacemos desde cero. Incluso la palabra artesanía significa artes con las manos. Nosotros todos los artesanos trabajan directamente con nosotros. Mi nombre Iván Gutiérrez, Samario, 100% de corazón, una ciudad que tengo muy apegada en mi corazón, que quiero mucho y que espero algún momento poder devolverle todo lo que he aprendido y aportar a que sea la ciudad que muchos queremos. Administrador de empresas, tengo un MBA enfocado en marketing internacional, lo hice en Barcelona, trabajé un poco más de 2 años en Findeter, que es un banco de segundo piso público-privado. De ahí me fui a un grupo empresarial en Santa Marta, donde trabajé como representante comercial de una empresa que se llama Biocosta, y de ahí llegué a Verdi. De ahí me llamó el dueño de Verdi. La historia de Verdi es muy linda, Edu. Siempre digo que es difícil conseguir una empresa que tenga tanta magia como lo tiene Verdi. Surgió esa empresa, la historia nace en los 90 por el papá del actual dueño, de Tomás. Él se llamaba Carlos Vera. Era una persona, digamos, bohemia, de una actitud muy extrovertida y que todo el mundo lo quería, pero también se puede decir que era, entre comillas, un poquito loco. Él vivía el momento, él vivía el día a día. Él siempre tuvo en su cabeza hacer un tapete que hiciera de cierto modo alusión al tapete tatami japonés. No sé si lo has visto. Es básicamente los tapetes que se usan en Japón en todas partes. Y él quería mezclar fibras naturales con metales. Eso no era fácil de conseguir. Incluso la gente del medio le decía que no se podía. Entonces él se acordó de los cafeteros y los costales de café están hechos de fique, un material bastante resistente. Entonces empezó a hacer pruebas, se hizo el primer tapete de fibras naturales con metales. Él alcanzó a tener un taller, digamos, relativamente grande, no tan grande como el que nosotros tenemos hoy en día, pero alcanzó a tener un taller con artesanos y demás acá en Bogotá. Él después tuvo, digamos, con unos problemas, se le murió su segunda esposa un 23 de diciembre, él estaba supremamente enamorado, eso le dio duro, y él murió en el 2010, súper joven. Tomás creció, sus papás eran separados, pero creció un poquito con los dos. Él estudió unos semestres en Bogotá, en el CESA. Cuando estudió en Bogotá, vivió con su papá en la Candelaria. Entonces él siempre cuenta que el papá tenía en ese entonces una novia que era de la misma edad de Tomás, o sea, de su hijo. Entonces ya te imaginarás el personaje del papá. Ahí fue cuando Tomás le empezó a coger cariño a este mundo. Él es administrador de empresas, pero siempre ha tenido una pasión por el diseño y él dice que él es un diseñador innato, de corazón. Entonces, cuando él muere, bueno, él después se va a Barcelona, está en Barcelona un tiempo, él vuelve, digamos que entra en una crisis con la mamá porque trabaja con ella y él no quería hacerlo eso y un día se le dio por vender los tapetes que hacía el papá. Entonces, él empezó en un cuarto piso, en una bodega súper pequeña donde hacían absolutamente todo. De ahí se pasó a un taller un poquito más grande, después tuvo donde un amigo le pidió un espacio para que pudiera poner un escritorio, tuvo su primera oficina y fueron muchos años, digamos que de aprendizaje para él, de crecimiento, porque él seguía trabajando como empleado en otro lugar. La empresa se constituye como tal en el 2013, sigue teniendo un crecimiento, pero de una manera muy desordenada. Tomás es una persona brillante en la parte creativa y de estrategia. Él es el director creativo incluso, él es el líder del equipo de diseño, pero le hace falta un poco de estructura, un poco de procesos y un poco de orden. Entonces me acuerdo que alguna vez, hace un poco más de 2 años, por casualidades de la vida, yo estaba buscando trabajo, me compartieron una vacante de Verdi y era para financiero.
Eso fue, ¿qué te digo yo, Edu? Hace unos 3 años más o menos. En ese entonces yo voy y me reúno con él me hace una oferta, pero no llegamos a un acuerdo económico. Digamos que lo que él me ofreció yo no me podía mantener en Bogotá con eso y él tampoco me podía ofrecer más, entonces fuimos muy, muy sensatos, súper buenos términos y quedó la cosa ahí. Un año después, yo trabajando en Santa Marta, en la planta biodiesel que te comentaba, él me llama, bueno, me escribe y me dice, Iván, hice una consultoría, me dijeron que era hora de poner un gerente, el primer gerente de Verdi, y me acordé de ti. Yo de casualidad en ese trabajo visitaba a la mayoría de clientes en Bogotá. Yo le dije, Tomás, estoy en Bogotá, si quieres mañana te caigo a tu oficina y charlamos. Entonces en esa charlada, él me habló de los problemas de Verdi y fue muy sincero conmigo y me dijo, Iván, esta empresa es un desorden, pero ya cuando uno acepta el reto, uno se da cuenta que esos desórdenes son elevados al cubo. Entonces yo básicamente lo pienso bastante. Él me pasa, digamos, una oferta económica que era más de lo que está ganando en Santa Marta, entonces por ese lado era atractivo. Yo lo dudé porque después de casi 10 años he estado otra vez con mis viejos, con mi familia en Santa Marta, la mayoría de mis amistades ya regresaron allá y yo soy una persona muy caribeña, muy tropical. Mi sobrino acaba de nacer, que es mi ahijado, entonces lo pienso mucho por ese lado, pero lo acepto básicamente por dos razones. Uno, yo soy un fiel creyente que el ser humano cuando más aprendizaje tiene es cuando sale de la zona de confort. Cuando uno de verdad lo paran contra la pared y uno no tiene para correr ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para el frente y tienes que arreglártelas para ver cómo te trepas el techo y lo sacas adelante. Y sí, y siempre he sido una persona de eso, Edu, siempre he sido una persona de retos, me gustan los retos, me gusta salirme de la zona de confort. Vi un reto bastante interesante, obviamente me dieron muchas ansias y uno también se pone en duda si es capaz de lograr muchas cosas, pero básicamente lo acepté por eso, por el reto y porque mi novia en ese entonces estaba acá, viviendo acá. Eso también fue un motor que impulsó mi decisión. Entonces me vine, yo entré en octubre del 2019, 7 de octubre de 2019, me acaban de operar de apendicitis, de casualidad me vine como a los 4 días de operado porque ya quería empezar a trabajar y empiezo a empaparme, primero empiezo a hablar con cada una de las personas, con cada uno de los grupos para entender y de cierto modo hacer un análisis DOFA, digamos no tan estructurado sino más de conocimiento y yo de entender. En ese momento éramos alrededor de 45 empleados, hoy en día somos 75, 76, un poco más de un año después, casi el doble. Entonces empiezo a analizar muchas cosas, pero también a ejecutar. Entonces ejecutaba y analizaba. Me encontré que lo que me habló Tomás era mucho peor en el sentido de que habían que hacer muchas cosas. Me encontré 0 procesos establecidos, me encontré 0 estructuras, un clima laboral, tenía 2 climas laborales por decirlo así. Uno en la oficina, que digamos era más amigable, pero el taller era un zoológico, era un zoológico. Entonces ya yo empecé a visualizar y a ponerme metas que hemos venido construyendo y desarrollando a lo largo de este tiempo que he estado. Y hoy en día te puedo decir que me siento muy orgulloso de lo que he conseguido. Siempre digo que en el buen sentido me ha inflado el ego. Yo siento que el ego es bueno siempre y cuando tú lo sepas manejar y que el ego te sirva para impulsarte y que sea ese recorder y de que tengo que ser cada día mejor, pero que eso no te lleve, digamos, al límite, sino que de verdad tú cada día te esfuerces por ser un mejor profesional, una mejor persona. Que no te lleve a la soberbia ni a creerte un poco más que los demás, sino que te sirva a ti de afianzarte, de llenarte de confianza y a partir de eso desarrollar de mejor forma tu trabajo o tus proyectos. Totalmente, Edu. Yo he visto que en el taller hay una especie de árbol. ¿Por qué un árbol en la mitad? Para la gente que de pronto no conoce bien. Es una experiencia que hay que vivirla en persona, Edu, pero lo que les puedo contar es que nosotros tenemos tenemos un taller de 3 pisos, una bodega bastante grande. En ese mismo taller tenemos 2 pisos de oficinas, tenemos la oficina contable administrativa y arriba tenemos otra oficina donde está el resto del equipo y diagonal a esa bodega tenemos el showroom. Es un barrio bastante industrial, es un barrio donde tú ves tiendas de barrio, donde se ve pobreza, donde ves muchos perros callejeros, donde es una zona muy industrial. Claro. Entonces tú ves un portón café y tú entras a un mundo totalmente diferente y pasas de ese contraste del barrio industrial que te acabo de contar a una experiencia única. Entras a una bodega donde todas las luces están apagadas y se prende solo una luz. Empiezan a sonar pajaritos y música relajante. Hay un túnel, tú no ves que hay del otro lado. Hay un túnel que mientras vas pasando por el túnel, el techo está
está hecho en cobre, 100% cobre, tejido por nosotros. Pesa 250 kilos esa sola pieza. Y el piso, por donde vas caminando, es fique. Entonces ahí empieza la historia, decir que Verdi es un estudio textil de diseño que mezcla fibras naturales con metales. Cuando llegas al final del túnel, hay digamos una especie de cortina, entonces tú no ves que hay del otro lado. Cuando tú la abres, tú llegas a un espacio abierto, bastante grande, y en la mitad de ese espacio hay un árbol de 5 metros 20, que es el árbol de la vida de Verdi, que se ha vuelto famosísimo. Una insignia. Básicamente el árbol de la vida tiene mucha tradición mexicana y Tomás siempre se le metió en la cabeza porque alguna vez se lo escuchó a su mamá. Entonces el árbol de la vida, y ese árbol de la vida mexicano también tiene mucha historia, porque habla de mucha tradición, habla de familiaridad y habla de muchas otras cosas que van muy afín con Verdi, con la magia de Verdi y su historia. Entonces lo que nosotros decimos es que el árbol de la vida de Verdi está en la mitad, por decir, en nuestros corazones, y debajo están esos tres pilares que te mencionaba, que son moda, arte e interiorismo, que es todo el mundo de Verdi. Entonces tú entras a ese espacio y ves tapetes en el piso que van rotando constantemente. En una pared ves la mayoría de las mochilas de nosotros, en otra pared ves textiles, en otra pared ves accesorios también de interiorismo como cojines. Al final tenemos también una cortina tejida por nosotros, tenemos un libro de textil, tenemos una paleta de colores, tenemos una pieza de arte que fue una de las primeras piezas de arte de Verdi, que tú la ves cerrada y tú no sabes qué es, pero cuando tú la abres se convierte en una hamaca y abre sus plumas como si fuera un pavo real. Entonces Tomás siempre dice que es la única pieza de arte del mundo que se convierte en una hamaca. Y pues arriba tenemos también un espacio que yo utilizo mucho para trabajar. Tenemos la sala de juntas y es donde también hacemos almuerzos y comidas con clientes, y los llevamos para que paguen. Básicamente el que sube al segundo piso perdió el año. Voy a desembolsar enseguida. No, Iván, o sea, con eso que me estás contando, primero que todo me están dando ganas de ir y visitarlos, porque wow, o sea, la descripción que me estás dando es para que yo creo que todo el mundo, todo el que vea este video, enseguida vaya a Verdi, como si fuera un concierto de rock, alguna cosa así. Y segundo, claro, esa magia que estás transmitiendo en tus palabras, sí es increíble en la forma en cómo lo describes. Ahora ya quiero verlo cuando uno está inmerso. Ahora, trabajar en ese espacio debe ser una dicha completa. Y ahora bien, el cliente que va a ir a adquirir alguna de sus diseños se siente en un mundo nuevo, en un mundo diferente. Te estoy hablando como en un, no sé, en un parque de diversiones que tú dices, wow, qué increíble todo esto que estoy viendo. Que ese marketing sensorial eleva la probabilidad de compra del cliente. O sea, es todo un mundo, es un espectáculo en cuanto a diseño. Increíble. Edu, que es una experiencia que hay que vivirla, hay que sentirla, y es única, de verdad que es única, y es muy agradable verle la cara de sorprendidos a muchas personas que entran porque no se lo esperan, de verdad. Y nosotros tratamos de aprovecharlo al máximo porque puede ser una de las herramientas comerciales más poderosas que tengamos. Bueno, Iván, metiéndonos un poquito más en la parte como operativa de Verdi, ¿de dónde surgen esas ideas de los diseños? O sea, ¿salen de tendencias del mercado, de pronto ferias, o proviene de su equipo creativo? O sea, ¿de dónde salen esas nuevas ideas? Nosotros tenemos, Edu, tenemos un equipo de diseño que está conformado por Tomás, como te decía, que es el dueño y director creativo. Debajo de él tenemos dos diseñadores. Uno se enfoca en uno de los pilares nuestros, que es moda, y otro se enfoca en otro pilar, que es interiorismo y arte. Transversalmente tenemos una coordinadora de diseño que básicamente está más encargada de la parte operativa y hacer que los diseños y nuevos desarrollos pues se hagan bien. Entonces nosotros tenemos un cronograma de nuevos desarrollos donde experimentamos materiales, donde experimentamos tejidos, donde experimentamos tamaños, experimentamos pesos, y después de que queden aprobados, de que se revisten costos, se tenga pues un precio de venta, pues se hace un cronograma de lanzamientos. Por lo menos el primer semestre de este año tenemos presupuestado lanzar o hacer 11 lanzamientos de productos nuevos. Obviamente eso lleva un trabajo después de mucho tiempo, no solo la parte de diseño, sino que también el equipo comercial constantemente está dando feedback de lo que ven en ferias, de lo que ven en el mercado, de lo que dicen los clientes. El equipo
equipo de mercadeo nos ayuda en toda esa parte de comunicación y de publicidad de esos nuevos lanzamientos, que va muy ligado de las redes sociales nuestras, que son muy fuertes, del e-commerce. Tenemos un equipo también de servicio al cliente y pues detrás todo el equipo administrativo y operativo que hace pues todo realidad. O sea, captan las ideas del mercado, de los clientes, esa retroalimentación, ese feedback del que tú hablas, es casi que oro en polvo porque tú tomas directamente las ideas de tu público o de tu cliente y las transformas y las conviertes en realidad. En ese sentido, eso es valiosísimo hoy en día en los negocios. Eso lo hacen todas las grandes compañías, obviamente, Apple, Rappi. Sí, sí, pasa mucho y el equipo de diseño de nosotros de verdad que es increíble. Hay muchas ideas que ellos, por cosas que han visto, pues las montan desde cero y parecieran ser unas locuras, pero lo sacan adelante y termina siendo un éxito. No, es que los diseños, o sea, si nos ponemos a ver, yo que tengo el Instagram abierto de Verdi, si nos ponemos a ver esos diseños, no, son de ensueño. O sea, ya quisiera yo tener un tapete de esa calidad o regalarle a mi novia un bolso de estos. O sea, mejor dicho, esos tapetes se ven increíbles en esa sala, ¿no? Pero, Sí, wow. son muy lindos y el trabajo que hay detrás de verdad que es maravilloso, maravilloso. Listo, Iván. Ahorita estabas hablando de las redes sociales. ¿Qué tanta importancia le dan a estas, sobre todo hoy en día, 2021? Mucha, Edu. El tema de redes sociales cada vez va cogiendo más fuerza. Una empresa, depende mucho del modelo de negocio, pero en la industria en la que nosotros nos movemos, que el nicho y el target son personas que constantemente están utilizando redes sociales, es una herramienta fundamental. Fue algo que en pandemia la apostamos a hacerlo más porque es necesaria para posicionamiento, es necesaria para entender a tu cliente, es necesaria para ver a la competencia, es necesaria para vender, es necesaria para muchas cosas. Entonces le prestamos muchísima atención. Incluso dentro de poco se viene el lanzamiento de una nueva página web. Vamos a cambiar la que tenemos por una que va a estar increíble. Llevamos mucho tiempo trabajándole para que cuando sea el lanzamiento de verdad que supere las expectativas de lo que queremos. Hace poquito estaba hablando con mi cuñado, el esposo de mi hermana, y me dijo una frase que me quedó muy grabada. Y él me dijo: cuñado, hay que buscar motivación diaria, porque el ser humano es un ser inconforme y si tú no estás motivado diariamente, es difícil o va a ser más difícil de sobrellevar el día. Y la motivación pueden ser cosas sencillas, puede ser, pues pucha, mañana me voy a comer el sándwich que me gusta, estoy motivado por comerme el sándwich. Que el sábado tengo un partido de fútbol, entonces me motivo por el partido de fútbol. Que el domingo voy a la casa de mis viejos a tomarme un sancocho, entonces me motivo porque el domingo voy a donde mis viejos. Y es muy mental, Edu, esa parte es muy mental. Mira, Edu, yo siempre digo, ser líder es más fácil de lo que uno cree, pero ser líder, para mí, a mi modo de ver las cosas, va netamente de la mano con el tipo de persona que uno es. Por lo que tú dices, conseguir un financiero, digamos que es fácil, porque está el estudio, y si tiene la posibilidad de estudiarlo y tiene cierta capacidad de inteligencia, se puede conseguir un buen financiero, claro. Pero conseguir un buen líder no es fácil. No es fácil porque va muy de la mano de toda esa parte humana. Hay que tener mucho tacto con la gente, hay que tener demasiada inteligencia emocional, hay que entender que la comunicación es importante, que escuchar es diferente a oír y escuchar es muy importante, que divertirse en el trabajo es importante. Yo siempre digo, incluso me leí un libro que se llama Líder sin cargo, que es de Robin Sharma, el mismo del monje que vendió su Ferrari. Espérate que te lo tengo por aquí. Ahí lo tienes. Aquí te lo tengo. Excelente, muy buen libro. Y bueno, ya tú sabrás del libro que básicamente el mensaje que quieren transmitir es que para ser líder tú no tienes que ser ni gerente ni director de la junta directiva. Ser líder es proponértelo. Creo que uno de los logros más importantes que hemos conseguido en Verdi ha sido el clima laboral, ¿sabes? Te voy a contar una historia bastante chévere. En la industria en la que nosotros nos movemos hay mucha competencia. Me acuerdo, y todavía pasa, Tomás se angustia mucho cuando nos sacan copias, porque pasa bastante. Nos sacan muchas copias, demasiadas. Y él se angustia bastante, pero yo le digo: hey, mi brother, sacar un diseño o que se copie un diseño a nosotros es fácil. Miran en Instagram la foto, llaman a un artesano y lo sacan. Pero le digo, ¿sabes qué? No es tan fácil como nosotros manejamos las cosas internamente. Y nos viene pasando algo, Edu, y es que te puedo decir que casi todas las semanas nos llegan artesanos tocando la puerta a dejarnos la hoja de vida, que trabajan en la competencia y básicamente nos dejan la hoja de vida
para decirnos que hablan muy bien de nosotros como empresa, que hablan muy bien de nosotros como líderes y que quieren trabajar con nosotros. Entonces algún día le toqué el hombro a Tom y le dije, ¿viste lo que está pasando, Tom? Esas empresas que nos están copiando, nosotros lo estamos debilitando de la manera más fácil y es haciendo las cosas bien, porque le estamos quitando recurso humano que no es fácil de conseguir artesanos, se están viniendo a trabajar con nosotros y lo que nosotros hacemos es simplemente hacer las cosas bien o tratar de hacer las cosas bien. Total, totalmente. Luis Iván, a todos esos jóvenes que de pronto están en la universidad todavía, cuando uno está más pequeño, por decirlo así, porque tampoco es que seamos unos viejos ni mucho menos, creemos que manejar empresas es un camino de rosas, que bueno, que todo va a ser feliz, que las ventas van a ir así, pero ya cuando uno está inmerso de pronto en esa realidad de administrador o de emprendedor, uno se da cuenta o sea, que muchas veces la realidad dista mucho de lo que uno en teoría cree. Entonces, ¿qué desafíos crees que enfrenta uno ya en la realidad al momento de verse manejando una empresa? Hay muchos, Edu. Depende del momento, pero en un emprendimiento, bueno, tú sabes que aparte de Verdi, yo también tengo 2 emprendimientos y todo va muy de la mano del tema financiero y la caja y el músculo financiero que uno tenga. Y ese factor es muy importante, sobre todo cuando quieres tener crecimiento. El tema que te menciono del clima laboral también es muy importante conseguirlo. Las relaciones que uno tiene con sus clientes, con sus proveedores, con tu vecino, con absolutamente todo, también es muy importante. Pues la parte operativa también, tener muy estructurados los procesos, tenerlos documentados, porque yo siempre digo que una empresa no puede depender de personas, sino de estructuras. Eso también fue algo que me siento orgulloso de conseguir en Verdi, y es que hace un tiempo habían personas inamovibles, personas que se creían intocables porque sabían que más nadie podía hacer su trabajo. Poco a poco fuimos consiguiendo un equipo más polivalente, poco a poco fuimos mostrándole a la gente que nadie era intocable, y no a través de miedo, sino a través del deber ser. Y hoy en día te puedo decir que no nos falta, pero ya tenemos funciones estructuradas y dolientes, porque yo siempre digo, la gente se va de las empresas, uno no le puede truncar el crecimiento a nadie, y ya tener ese proceso, esa estructura, esas responsabilidades, ese doliente definido, es simplemente entregar, hacer un onboarding, un acompañamiento, y ya, es mucho más fácil. Entonces son muchos factores, Edu, son muchos factores, depende mucho, pero te puedo decir que esos son los más comunes. Iván, ahora también tocaste el tema de la pandemia. ¿Qué le podemos decir a todos esos emprendedores que de pronto, o sea, cómo manejar una crisis? No hablemos ni siquiera ya de la pandemia, sino cómo manejar una crisis. ¿Qué le podemos decir a todos esos emprendedores sobre este tema? No es fácil, no es fácil. Las crisis llevan de la mano mucho estrés, pero a su vez mucho aprendizaje. Yo tengo un lema, y cuando alguien me dice, no, que tuve un día malo, yo digo, no te preocupes porque vas a tener días peores. Y no lo digo en el sentido de desmotivarlos, claro, sino de que sepan que el mundo no se va a acabar. Y depende de cómo tú afrontes ese día, o en este caso esa crisis, qué tanto aprendizaje le vayas a sacar, y saber que eso tarde o temprano se va a acabar. Y si uno está haciendo las cosas bien, los frutos van a llegar. Obviamente hay gente, empresas que cuentan con poca suerte, pero uno también tiene que anticiparse, ser muy intuitivo, anticiparse a qué pueda llegar a pasar, anticiparse a los posibles problemas. Si de pronto, y hablando del caso de la cuarentena, si de pronto escuchas por ahí que van a hacer un toque de queda por 2 semanas, mirar cómo te vas a mover, tenerlo todo anticipado para cuando eso pase, ya tú tener un plan de trabajo, y que cada una de esas crisis te dé un aprendizaje donde cada vez seas más fuerte como empresa, como emprendedor, y nunca desmotivarse. Por eso siempre te he mencionado el tema de la motivación diaria es muy importante, sobre todo en un emprendedor. Ok, Iván. Otra pregunta también que va encaminada a cómo hacen las cosas en Verdi, y es ¿por qué le apuntan a un target, a ver, de artículos de lujo, de pronto de personas que adquieren artículos de lujo, y no de pronto uno más masivo, más popular, por decirlo de alguna manera? Ya depende de la visión que tenga el emprendedor, de la visión que tenga la empresa, de cómo quiera posicionarse. Verdi se ha posicionado muy bien en el mercado, en un target bastante alto, y básicamente es por la visión que tenemos como empresa. Entonces, pues cada quien lo define. Obviamente, el deber ser de todas las empresas es tener rentabilidad y ser financiero
financieramente sostenible, y uno va haciendo experimentos, uno va analizando su mercado. Nunca descuidar cuál es el fin y cuál es el horizonte al que quieres llegar, pero uno sí puede hacer experimentos de, pucha, de pronto si saco este productico por acá, podemos tener unos ingresos competitivos, y son experimentos que uno hace. La finalidad de una empresa es ser rentable. Si una empresa no es rentable, Total. no hay absoluta razón de ser. Y en Verdi, al menos desde mi perspectiva, en Verdi han descubierto que el mercado de artículos de lujo es increíblemente grande y está todavía en crecimiento, y de pronto pueden pasar, no sé, algún tipo de crisis como la que estamos atravesando ahora mismo, pero las ventas no van a parar, porque ese target, te aseguro que no ha visto reducidos sus ingresos o sus gustos para decorar su casa o para vestirse. Entonces, en ese sentido, Eso, es súper atractivo. Eso te iba a decir, Edu, que nosotros en pandemia, obviamente nos asustamos, obviamente empezamos a actuar, pero a medida que los meses iban pasando, incluso nosotros alcanzamos a sacar unas proyecciones COVID, bueno, en principio de año sacamos las proyecciones normales, y cuando empezó pandemia ajustamos esas proyecciones de venta, pero a medida que iban pasando los meses en pandemia, las proyecciones COVID no las volvimos a mirar, porque Claro. las ventas siguieron. Y yo de lo que creo que pasó, pues obviamente hicimos muchas cosas bien, gracias a Dios, pero algo importante es que eso que tú acabas de mencionar y ese target de nosotros, muy pocos se quedaron o se vieron afectados con sus ingresos. Ese mercado se gastaba mucha plata en viajes, mucha plata en restaurantes costosos, mucha plata en rumba, y como nada de eso se podía hacer porque estaba cerrado, aprovecharon para tener ese tapete verde que siempre habían querido tener en la sala de su casa o en su cuarto, o aprovecharon para comprarle a su novia la mochila que siempre le habían querido regalar. Y como la gente pasaba todo el tiempo en su casa, también querían sentirse cómodos, y tener un tapete verde también pues te mejora tu experiencia en tu casa y le da un look y un feeling diferente. Entonces, por ese mismo mercado en el que estamos, que es un mercado de lujo, atendemos a un nicho bastante específico. Y yo en el taller, en mi oficina, perdón, tengo compañeros de trabajo desde estrato 1 hasta estrato 6. Y poder conseguir un clima laboral ameno, así suene un poco raro, en diferentes estratos no es fácil, porque la comunicación tiene que ser diferente, el lenguaje tiene que ser diferente, pero se puede conseguir. Hoy en día me encuentro un equipo muy motivado, un equipo con mucha comunicación interna, un equipo donde para nosotros el servicio, no solo al cliente, sino el servicio interno a la empresa es demasiado importante. Nosotros, a la hora de hacer un proceso de selección, no solo nos fijamos en la experiencia que tenga en la parte profesional, sino que hacemos una balanza donde es 50-50 la inteligencia emocional de la persona como el profesionalismo y la experiencia que tenga. Hemos dejado ir gente con una hoja de vida estupenda porque simplemente no van afines y acordes con lo que nosotros queremos en el taller, y es un clima laboral. Yo quiero que la gente en mi empresa cada día sea mejor profesional, mejor persona, que aprendan. Para eso yo trato de brindarles el mejor lugar de trabajo con los beneficios que más pueda darles, para que ellos estén cómodos, pero obviamente eso va ligado de compromiso y resultados por parte de ellos. Iván, tenemos algo claro, que la parte humana es fundamental aquí, o sea, el ser, trabajar el ser, te lleva, o sea, es como lo primordial en ese sentido, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, porque las habilidades, a fin de cuentas, se pueden aprender, o sea, si la persona tiene toda la disposición del mundo, es buena gente y está dispuesto a aprender lo que tú le vas a enseñar, a fin de cuentas, lo va a aprender. De pronto pierdes en cuanto a tiempo, de pronto se va a demorar 3 o 4 meses en contraposición a una persona que ya tiene los conocimientos adquiridos. Pero una vez lo adquiere, es una inversión que va a dar todos los retornos que te puedas imaginar. La disposición del aprendizaje, es buena gente, y trabajar con ese tipo de personas es casi que ni siquiera trabajar, es como, o sea, vivir y disfrutar del día a día. Hay una pregunta que es casi que infaltable en las empresas e incluso en las marcas personales, que es la típica: los planes a futuro, ¿cómo se ven dentro de unos 5 años? Edu, nosotros pensamos en grande y decimos que queremos ser la marca, el estudio de diseño más grande de Latinoamérica y ojalá del mundo. Fuimos la primera empresa colombiana en ser aceptados en la Feria del Móvil en Milán, que es la feria más grande del mundo en cuanto a diseño, si se puede decir. Eso era el año pasado y pues se aplazó por temas de pandemia. En teoría es en septiembre de este año, pero eso también fue un logro importante, y queremos posicionarnos como el mejor estudio de diseño de Latinoamérica y, como te digo, ojalá del mundo, ¿por qué no?
Varios mensajes en esta conversación. Buscar motivación diaria, Edu, eso es muy importante. Salirse de la zona de confort lo más que se pueda para tener el mejor aprendizaje posible, pero sobre todo ser un líder excepcional y que vaya muy ligado con ese tacto humano que es muy importante tenerlo. En Verdi siempre a la orden. Con esto nos despedimos. Si te parece que nuestro contenido es valioso para ti, considera suscribirte y compartirlo con tus amigos emprendedores y de esa forma todos podemos seguir creciendo. Chao. Uno con una conversación le puede cambiar la vida a alguien. No te estoy diciendo de que si de pronto no tiene con qué comer, le vas a dar con qué comer, pero sí le puedes cambiar muchas cosas de cómo piensa, de cómo actúa, y de verdad que le puedes cambiar la vida, una conversación. Entonces, chévere.